Bien, desde el set de En torno al dinero, dos colaboradores de este programa, Carlos Alberto Martínez y Ernesto Farel Santoscoy, damos inicio al programa de Economía de Frente, discusiones de altura en materia de economía, tanto de Estados Unidos, Canadá y México y el mundo. Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos. Con mucho gusto iniciamos aquí Economía de Frente con Ernesto Farel Santoscoy y esperamos la llegada de Carlos Alberto Martínez en el transcurso de este programa. Me da mucho gusto saludarte, Ernesto. Igualmente, Eduardo, ¿cómo están todos? Bueno, cada vez se pone más interesante la economía, más allá del fútbol, ¿no? Cada vez más interesante la economía, porque todo parece indicar que se acerca o va hacia la recesión la economía de Estados Unidos. ¿Qué dicen los datos conocidos en los últimos días, en la última semana? Sí, son un poco ambivalentes. Mira, por ejemplo, salió el viernes la nómina no agrícola, es el dato más importante a nivel mundial del pulso de la actividad económica. ¿Cuántos empleos se crearon en la economía norteamericana? La circunstancia por la que se atraviesa ahora es que si los datos salen muy fuertes, pues entonces eso haría que probablemente la Reserva Federal tenga que seguir subiendo de manera importante, como lo ha hecho en las últimas 4 ocasiones, su tasa de interés. Mientras que si los datos salían demasiado bajos, pues entonces, serían malas noticias para la actividad económica, pero serían buenas noticias para los mercados porque implicarían menor presión para que la Reserva Federal aumente sus tasas de manera sustancial, ¿no? Entonces, el dato se esperaba que saliera más o menos en 200,000 nuevos puestos de trabajo. Previamente había salido la agencia ADP con una cifra de 150,000, 120,000 plazas creadas en el sector privado. Está muy, muy, muy abajo. Y entonces se esperaba 200,000 y el dato salió en 266,000 nuevos puestos de trabajo. La tasa de desempleo se mantuvo en 3.7%. Es prácticamente pleno empleo. Sigue estando la economía norteamericana en pleno empleo. Y es tan apretadas las condiciones en el mercado laboral, es decir, se solicitan tantos puestos y hay tan poca oferta de personas que quieren trabajar, que los salarios se han subido 5.3%, y ese es parte de la inflación de costos que se tiene en Estados Unidos. El incremento de los salarios está pues también ejerciendo una presión sobre los precios de los productos finales. Entonces, este dato no salió tan bueno, aunque fueron un buen número de puestos de trabajo creados, pues al final implicó que la Reserva Federal va a estar siguiendo subiendo sus tasas. Y probablemente este mismo mes, la semana entrante, veamos un incremento de 50 puntos base por el conjunto de datos, no nada más con esto. Luego, los indicadores, sí, claro. Sí, o sea, tú vas con la idea de que puede haber un incremento de 50 puntos base, medio punto porcentual. Así es. Así es. Déjame ver qué es lo que opina Carlos Alberto Martínez, quien acaba de llegar a la sala. Carlos Alberto Martínez, buenas, ¿cómo están ustedes? Los saludo a ambos. Creo que tu micrófono no está funcionando, Carlos, chécalo, pero tú irías conforme la idea de Ernesto de que la próxima semana la Fed incrementa en un medio punto porcentual la tasa de interés de referencia. Sí, definitivamente, Eduardo, lo que sí es importante es eso, que se incrementa la tasa, no hemos llegado al final de los incrementos, posiblemente pues sí ya 4 veces 75 puntos básicos que han sido las reuniones anteriores, pues a lo mejor sí disminuir el ritmo para ver cómo se desempeña
el proceso inflacionario ya el año que entra, pero lo importante es que los mercados ya, Eduardo, están descontando que la Fed no se va a detener y que va a seguir sus incrementos todavía por un tiempo. Entonces sí, yo también coincido con Ernesto, 50 puntos básicos. 50 puntos básicos. Y esto tiene repercusiones, Ernesto, en otras partes del mundo, entre ellos, por cierto, México, que también tomó una última decisión en materia de tasa de interés la próxima semana, si no mal recuerdo. Desde luego, fíjate, el Banco Central del Euro ya está pensando también en un incremento de medio punto. Y pues también el Banco de México, o sea, sí tiene repercusiones en todo el mundo. Eh, la última vez que subió Banco de México su tasa, emulando a la Reserva Federal, incrementó en 75 puntos base. Entonces, en esta ocasión, pues podría ser también menor o con un incremento de medio punto. Pero sigue subiendo, como dice Carlos Alberto. Ahora, decía yo, estos no son los únicos datos que salieron y que nos pueden dar una lectura de lo que está sucediendo en la actividad económica. O sea, así como salió este buen dato de empleo, pues mal, no es tan buen dato para los mercados, hubo otro indicador que es el gasto de construcción para el pasado mes de octubre. Bueno, tuvo una caída del 0.3%. Bueno, lo primero que se va deteriorando cuando viene una recesión es la construcción y el mercado de vivienda, ¿no? Las ventas de casas nuevas y casas usadas. Bueno, el dato de ventas de casas nuevas también tuvo una baja, pero el precio sigue en las nubes. Hoy en día, en promedio, a nivel nacional, el precio de una casa nueva anda en $493,000. Por Sí, darnos una idea qué tan caro es esto, o sea, casi $500,000. Cuando se dio la crisis hipotecaria, los precios se habían alcanzado algo así como $270,000 y ya era una locura, ya era un máximo histórico. O sea, lo normal previamente era que las casas tuvieran un costo de más o menos $150,000 en promedio, ¿no? Entonces, sí está carísima el precio de la vivienda todavía. No vemos una caída, cosa que en otras latitudes, como en la zona euro, sí ya estamos viendo caídas en los precios de las viviendas. Aquí todavía no, todavía la demanda es fuerte, ¿no? Pero, pues por lo pronto el gasto de construcción sí empieza a bajar. ¿Y por qué se da esto? Bueno, porque la tasa de crédito hipotecaria, que pues, llegó a estar en Estados Unidos abajo del 2, pues ha llegado a estar arriba del 6, incluso hasta tocar el 7%. Entonces, a la medida que sube la tasa de los créditos hipotecarios, pues se retrae la demanda de bienes y de servicios. No podríamos dudar que posteriormente vamos a ver una caída en los precios de la. Carlos Alberto, con respecto a esto que ha mencionado Ernesto, tu punto de vista. Fíjate que efectivamente hay indicadores que se están viendo que posiblemente la inflación estuviera ya empezando a ceder, sobre todo en Estados Unidos, que es la economía pues, más flexible y con mejores herramientas que existe. Sin embargo, pues hay que seguir incrementando las tasas porque a mí me llama mucho la atención una cuestión como típica. Se está frenando el crecimiento a propósito para, digamos, impedir que la inflación siga creciendo con el retiro de liquidez por parte de los bancos centrales y además el incremento de sus tasas, pero está habiendo mucha creación de empleos. Entonces, estás encareciendo el dinero y estás encareciendo el crédito, tratando de que la economía disminuya su digamos, dinamismo y al mismo tiempo se están generando empleos en Estados Unidos. Entonces, es algo que a los analistas nos tiene un poquito desconcertados, pero yo sí creo que efectivamente el precio de las viviendas en Estados Unidos todavía no sufren el efecto que tendrían que sufrirse. Sin embargo, por ejemplo, estaba viendo los datos de vivienda en el estado de Florida. Todavía está cubierta la demanda de vivienda bastante bien, digamos, tienen por ahí el 60% por arriba de la demanda de vivienda que se necesita en todo el estado de Florida, es decir, todavía hay casas disponibles para la venta y esto estaría dándonos un indicador de que la vivienda, que es una parte de la economía que más rápido resiente todos los problemas inflacionarios y los derivados en torno a esta, como el costo del dinero, la liquidez, etcétera, los créditos, etcétera. Entonces sí, yo pienso que se está haciendo un esfuerzo
por el tema inflacionario en Estados Unidos. Sin embargo, donde yo sí veo una dificultades en Europa, en donde ahí sí, pues recordemos bien lo álgido del gas, de la energía eléctrica este invierno, pues no, con esto no veo cómo los precios puedan bajar en el corto plazo. Ernesto, ¿alguna cosa que agregar antes de que vayamos a una pausa comercial? Bueno, otro indicador que salió que sí es más preocupante es el del índice de gerentes de suministro, índice de gerentes de compra, para el pasado mes de noviembre. Y ese indicador, pues sí es, digamos, ya una señal de alerta amarilla o alerta roja, sobre todo para la economía mexicana, que depende mucho de la manufactura norteamericana. Es el índice de gerentes de compra para el sector manufacturero. Cuando estos indicadores están arriba de 50 puntos implican expansión, abajo de 50 puntos implican contracción, y el dato de noviembre baja a 49 unidades. Bueno, ya es zona de contracción, y si llegara a 47.8 en los siguientes meses, ese nivel se considera de ahí para abajo ya como un entorno recesivo. O sea, ya hay para rematar este segmento rápido, ya han ingresado al territorio estadounidense algunos indicadores, algunos indicios de que ya la recesión comienza a haber actividad económica ralentizada. Ya llegó una ralentización de la actividad económica en Estados Unidos. ¿Es correcto, Carlos? Sí, efectivamente, sí lo estamos ya detectando. Otra vez el tema de empleos es el que me llama la atención, pues se están creando muchos empleos, pero sí ya empezamos a ver una disminución de su capacidad económica, digamos, de crecimiento. Sin embargo, fíjate que yo lo que estaba ahí viendo es que hay muchos que ya comentan que la recesión en Estados Unidos pues es inminente y que va a ser muy breve y poco profunda en Estados Unidos. Yo tengo mis dudas sobre esto porque yo creo que podemos saber, Eduardo Ernesto, que la recesión es muy baja o muy corta o muy poco profunda, digamos, hasta que no está la recesión, hasta que no sigue, porque realmente es muy difícil desde ahorita decir, oigan, pues va a ser una recesión muy leve, muy transitoria, poco profunda y vamos de ahí a despegar. Es muy difícil, ¿no? Porque en el camino se te puede cruzar cualquier cosa, ¿no? Sí es cierto que Estados Unidos tiene muy buenos pivotes para, digamos, hacer que las recensiones duren menos o sean menos violentas, menos agresivas, por decirlo de alguna manera, porque tienen una infraestructura impresionante, tienen una cantidad de dinero de consumo gigantesca, es el mercado más grande del mundo, en fin, tienen muchos elementos que hacerlo, pero a mí me está gustando que estaba yo viendo los datos de política fiscal en Estados Unidos, que también el déficit fiscal de la administración Biden se está disminuyendo. Eso quiere decir que también lo fiscal está haciendo su trabajo. Entonces ahí sí estás viendo una coordinación para el detener la inflación muy importante entre la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos y el gobierno federal. Hacemos una pausa y vamos con tu consideración, Ernesto, con respecto a este punto que trató Carlos Alberto Martínez, porque no solamente depende qué tan profunda, dependiendo de dónde estamos sentados en la economía, ¿no? Sí, En la familia en dónde está parada, depende ahí. Si dice hasta dónde le llega el agua, pues depende de dónde se pare y si Así sabe es. nadar o no. Una pausa y regresamos. Bien, hizo consideraciones muy interesantes, Carlos Alberto. Quisiéramos escuchar tu punto de vista, Ernesto. Sí. Coincido con Carlos Alberto, es muy difícil pronosticar, pronosticar la economía en general, pues, porque está el factor humano y pues eso es muy difícil de modelar con exactitud, ¿no? No es una ciencia exacta. Y Que la política monetaria, vale la pena, perdón que te interrumpa. sí, Wells Fargo pronosticó que el actual Mundial de Fútbol lo iban a disputar. Sí, Wells Fargo, en modelos econométricos y cuestiones así, la planeación,
que la final iba a ser disputada entre Alemania y Brasil, para que vean que eso de los pronósticos económicos tiene su chiste. Por más herramientas que se tengan, pues ya la regó Wells, y ya va en el 50% errado, y vete a saber si Brasil llegue, ¿no? Para que vean nada más cómo los pronósticos, pues hay que tomarlos con cierta consideración. Perdóname, Ernesto. Ya a lo mejor ahora va a ser Marruecos-Corea, ¿no? Lo que sí siento es que México no va a estar en la final. ¿Cómo? Eso también se ¿No va a podría haber estar otra pronosticado, vez? ¿eh? Okay. ¿Perdón? Carlos Alberto. ¿No va a estar otra vez México? Ching, ya pensé que ¿Otra estaba vez? otra vez. Pues cuando he estado, cuando he estado, ¿no? Pero bueno, sí, Ernesto, perdón. Sí. Bueno, sin embargo, hay algunos factores que podrían hacer que sí no sea tan severa la recesión. Digamos, en otras ocasiones hemos tenido recesiones que son causadas por cuando se revientan las burbujas. Por ejemplo, la burbuja hipotecaria en el 2008, que generó un debilitamiento, una quiebra del sistema bancario americano. Bueno, pues una cosa así, pues sí sabemos que se puede convertir en algo muy grave, por más que luego los gobiernos y los bancos centrales lo quieran atenuar, como sucedió. En cambio, esta recesión es inducida por el propio Banco Central. Y luego, por otra parte, se estima que las familias norteamericanas traen más de 2 billones, trillions en inglés, de ahorro guardado en la pandemia con los cheques que recibieron de parte del gobierno. Entonces, bueno, sí, quizás no sea tan severa como las otras crisis. Pero también hay que ver que el manejo de la política monetaria es, hemos comentado aquí, es como manejar un automóvil guiándote por el espejo retrovisor, porque vas tomando decisiones, pero viendo datos del pasado, ¿no? Y entonces no sabes bien a bien si ya fue suficiente la dosis que has aplicado de una política monetaria rígida, o sea, subiendo tasas, recogiendo dinero, o todavía le falta más dosis al paciente. No lo sabes. Y lo vas a ver hasta dentro de un año, ¿no? Entonces, la probabilidad de error es enorme, como lo acabamos de comprobar hace algunos meses, ¿no? Que el Banco Central americano pues, se empeñaba en decir que la inflación era transitoria y que iban a aguantar la tasa en cero mucho tiempo y creando dinero de manera excesiva, y pues resulta que ya no era tan transitoria esa inflación por muchísimas circunstancias, como el hecho de que en China los costos ya no son los que eran antes. Sí, Eduardo. Debemos entender entonces, Carlos Alberto, Ernesto, que finalmente esta recesión es hija de un mal cálculo de inflación en el pasado. ¿Es correcto al plantearlo así? Sí, yo creo que sí. Efectivamente, mira, hay varios analistas y inclusive premios Nobel de Economía nos aseveran y tienen razón que el único que puede crear inflación, que no existe ninguna otra cosa que cree inflación, que no sea Washington, pues en el caso de Estados Unidos, ¿no? Son el Banco Central de Estados Unidos con la creación y emisión de dinero es realmente el único que puede generar que existe inflación. Entonces, durante mucho tiempo lo estuviste haciendo, imprimiendo dinero, aventando dinero a la economía, pues ahora tienes esta consecuencia. Ahora, mira, por ejemplo, estoy viendo que en este momento el Banco Central de Canadá está aumentando 50 puntos básicos su tasa de interés. Y Canadá, pues es una economía más chica, que la Sensiblemente más de pequeña. Estados Unidos, más grande que la nuestra, pero más chica, y lo están haciendo, fíjate, en esa proporción, en 50 puntos básicos. Entonces, esto quiere decir que sí vamos hacia un tiempo de tasas altas para corregir estos errores del pasado y Sí. probablemente pues caminando a las recesiones, ¿no? Déjame Pero preguntar, Ernesto. moderando, ¿no? Sí, Perdón, pero está Moderando, moderando el ritmo al que está creciendo. Está apostando el banco canadiense que sí la Reserva Federal lo va a incrementar en solo
medio punto, ¿no? Eso, esa es una guía, aunque nos adelantamos un poco nada más para referencia, ya que está en el contexto. ¿Esto implicará alguna presión para que el Banco de México también la próxima semana determine un incremento en tasa de interés de la misma proporción en lo que Canadá y la Fed pudieran hacerlo? Sí, sí, por supuesto. El Banco Central de México, como lo ha demostrado este año, y lo tendrá que seguir haciendo el año que entra, tiene que subir su tasa en el rango de la Reserva Federal o más. Es decir, su piso ahorita es 50 puntos básicos. Y de ahí para arriba lo que pueda subir, pues no lo sabemos, pero sí es importante, Ernesto me pueda corregir, tú Eduardo, que por ejemplo el tipo de cambio que hemos estado observando ahorita en los 19.20 es un tiempo, luego se ajustó a 19.70, un rebotote, sí, no suena tan lógico. Sabemos cuáles son las causas, el margen de tasas, etcétera, que además lo hicimos con anterioridad, desde las elecciones de Trump, hicimos un ajuste muy importante en México, pero sí, no es un tipo de cambio 19.50 que esté dentro de la lógica. Y entonces por eso necesitamos observar a un banco central con un piso de 50, es en el que se está poniendo, o prevemos que la Reserva Federal se va a poner en esta junta de gobierno, pero hacia arriba, cualquier cosa que haga el Banco de México, pues puede ser bien vista también. Ernesto, por favor. Sí, este nivel de tipo de cambio que se dio hace poco, la semana pasada llegó a estar en 19.04. Sí. Era totalmente especulativa. Las posiciones en el mercado de derivados a favor del peso, las apuestas, digamos, pero con operaciones financieras de derivados, se fueron a niveles máximos y bueno, pues simplemente están aprovechando el diferencial de tasas que es de 6 puntos en operaciones de corto plazo. Bueno, se terminó esa circunstancia y en cuestión de segundos, de 19.20 que andaba, se fue a 19.75 y ya se quedó ahí un poco corrigiendo esta circunstancia especulativa. Puede seguir zigzagueando, pero para el año entrante, si se da la recesión, el rango de cotización del peso mexicano va a ser arriba de lo que hemos estado observando, ¿no? Nuestro pronóstico Bursamétrica, después de haber visto durante varios meses un rango entre 19.80 a 20.50, es que el año entrante, segunda mitad del año entrante, podrías ver ese rango entre 20.80, 21.50, hasta 22. ¿Lo ves así, Carlos Cuando Alberto? ya se esté dando la recesión, perdón. Yo pienso que dándose la recesión sí podemos estar tocando los 22, más o menos. Como dice Ernesto, hasta 22 sí lo veo previsible. ¿En qué parte del 2023 estaríamos tocando los 22 aproximadamente? Yo creo que el segundo semestre, como bien ha apuntado Ernesto aquí en tu espacio, es que la recesión estaríamos esperando hacia el segundo semestre en Estados Unidos, y México tendría inmediatamente después el tercer semestre. Es donde, o sea, México iría un trimestre atrás de Estados Unidos. Debería de contratarlos a ustedes el Banco de México. Y yo creo que estamos analizando la oferta que nos hacen, no nos llega al precio aún, pero sí estamos. Bueno, tú ya estuviste en el Banco de México, ¿no? Ya estuve por ahí, quieren que regrese y quieren que sea más barato por docena. Se viene Ernesto, Carlos y Eduardo de una vez, ¿cuánto por los tres? Yo, por cierto, el 31 de diciembre termina el periodo del subgobernador, doctor Esquivel, y pues todavía no se ha nominado a quién lo va a suceder. Es facultad del presidente decir, lo propongo para un siguiente periodo. Podría reelegirse como subgobernador nuevamente. Exactamente, sí, es prerrogativa del presidente, es una sola vez la posibilidad de reelección. El subgobernador Esquivel tiene la edad suficiente para ser propuesto. La experiencia, y ahí la ley del Banco de México dice que no más de 65 años cumplidos al momento. Qué absurdo eso, 65 años. Un absurdo. 65, eso es un absurdo. Totalmente. Sí, por ejemplo, Jonathan Heath no puede reelegirse, ni puede aspirar a ser
gobernador, porque Por- no, ya tiene más de 65 años. o sea, Al terminar tú, su periodo va a tener más de tú 65. tampoco podrías, Ernesto. Yo todavía tengo 6'3". Y así se va a estacionar, como dicen en economía, y así me voy a estacionar un tiempo. 6'3". Y ahí me planto, ¿no? Ahí me planto. Y ahí me planto hasta que sea gobernador del Banco Central. Bueno, pues falsificando actas de nacimiento, como algún día lo hizo la selección mexicana. Los gobernadores O cachirules. cachirules. Sí. Los gobernadores cachirules. Tú puedes ser gobernador, ¿verdad, Carlos? Yo todavía sí aguanto un piano. Él sí, él sí reúne los requisitos Todavía tengo 10 años de posibilidades hacia adelante. que, Sí, que sí les algunas platiqué a personas. ustedes, sí les platiqué a ustedes la anécdota que tuve con el señor Mancera cuando era todavía director, no era en ese entonces gobernador del Banco Central Mexicano. Era director general del banco, Sí, era ¿no? director. No había la figura del gobernador, no existía. Sí, Así Sí, es. y no se luego, acuerda. Déjenme platicarles, es rápida. Déjenme platicarles esta anécdota, ¿sí? Después de una pausa. En ese entonces, en el Banco Central Mexicano, estaba un director de comunicación social de nombre Eduardo Turrent, que posiblemente ustedes buen conocieron. amigo. Totalmente buen amigo, sí. Sigue con vida, Eduardo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya está Bueno, jubilado del banco, pero sí, sí, sí. Y me gran hicieron, historiador del Banco Central. Buen historiador, sí. me hicieron el privilegio de ir a hablar con el señor Mancera. Y entonces, pues ya saben, ya me conocen, ¿no? Entonces digo, si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Entonces le digo, hablando de chistes, digo, no sabe los chistes que le hacen a usted. Y entonces estaba Eduardo Turrent, estaba el gobernador y estaba yo en una mesa redonda. Entonces el gobernador me da la vista y obviamente la vista no le alcanza para ver a Eduardo Turrent. Sí. Eduardo Turrent me hacía así. Desesperado. Entonces, sí, desesperado, entonces decía, no, pues yo ya empecé con el chiste, ni modo que me eche para atrás, ni modo que No, se ya diga no que se me puedes. olvidó, ¿no? Ya no puedes Entonces, detener. pues ya no. Entonces le dije, ¿sabe qué dice que hacen ustedes con sus trajes viejos? No, los usa. Los usa. Sí, era una Y, austeridad y impresionante. Eduardo le hacía así, Eduardo Durán le hacía así, qué bruto este güey. ¿Y saben qué pasó con el señor Mancera? Se atacó de la risa. Sí, totalmente. Ja, 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 qué buen chiste, ja, 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 ja. Y se atacó de la risa. Y desde ahí una relación buena, cordial, porque yo pues dije, bueno, pues ni modo, pues le voy a contar el chiste, pues qué diablos, ¿no? Así es. En fin, un breve pasaje. Entonces, me parece bien el asunto de la sucesión. ¿Tú crees que sería un error o sería acertado que el presidente de la República impida que el señor Esquivel, Gerardo Esquivel, continúe como subgobernador, Ernesto? Bueno, ya en una mañanera, eh, pues, implícitamente como que desechó esa alternativa. Lo que dijo el presidente es que, porque le preguntaron que quién iba a ser el candidato, que cuándo se nombraba. Y dijo que eso lo estaba viendo el secretario de Hacienda, el señor Rogelio Ramírez de la O. Y ese mismo día, el doctor Esquivel pues, salió a los medios a decir que ya tenía su plan de vida para después del 31 de diciembre, que era volver a la academia, y que sí pensaba a la investigación también. Él se ha destacado como investigador, sobre todo en la cuestión de la distribución del ingreso, ¿no? De la desigualdad social. En eso es toda una eminencia, que es otra rama de la actividad económica, ¿no? Y piensa regresar a esa actividad Qué pena, académica, y también dijo que va a estar eh, activo en la discusión de los grandes temas nacionales. O sea, qué pena, con todo respeto, qué pena, porque le hace mucho bien al Banco de México tener dentro de sus intestinos a una persona que tenga esa visión del problema de la pobreza y de la inequidad, de las desigualdades en el país, Carlos Alberto, Totalmente sobre tu de mejor acuerdo. Mira, opinión. en una crítica sana,
durante muchos años yo lo viví y hasta padecí. Soy de la Universidad Panamericana y no había más posibilidad de acceder y subir a los puestos en el Banco de México que no fueras del ITAM. Digo la verdad, ¿eh? Y los llegó a ver que los 5 miembros de la Junta de Gobierno, los 5, eran del ITAM. No me Entonces, digas. una de las cosas positivas que tuvo ya este gobierno, el presidente López Obrador, fue que con la incursión de Jonathan Heath primero y luego primero la de Gerardo Espinel y luego la de Jonathan Heath, sí ayudó mucho a que el criterio se abra. No pasa nada si tienes a alguien del Colegio de México, si tienes a No, alguien. pues al Al contrario. contrario, enriqueces muy bien las posturas, la visión. Digo, el ITAM es una excelente institución, lo hemos visto, lo sabemos, y más en materia económica, pero sí, sí me gustó mucho que se abriera la baraja hacia otros niveles de pensamiento, ¿no? Ellos aseguran, o este presidente tiene la idea de que la cuna del neoconservadurismo está en el ITAM. Sí, correcto, lo ha manifestado, ¿no? Hay videos de él donde él lo comenta, ¿no? Entonces, mira, pues el Banco de México tiene un instituto de investigaciones económicas muy importante, tiene muchos investigadores nacionales ahí, y bueno, pues ese es el que te da la base, digamos, analítica, y ya la decisión, pues sí, que la puedas tener colegiadamente entre diversos criterios y puntos de vista, creo que ayuda bastante. La gobernadora es de la UNAM, Ernesto. No recuerdo Yo la tampoco recuerdo. procedencia de Victoria. Ahorita lo checo, pero de todas maneras, ¿tú qué piensas que existe diversidad? ¿Es más sano para para el gobierno del Banco de México que haya diversidad? Sí, totalmente. Y no nada más en cuanto a su formación académica, sino que creo que también es importante la experiencia. Y, por ejemplo, algo que la Junta de Gobierno actual adolece hoy es experiencia en los mercados financieros, Ujú, ¿no? Por ejemplo, en el pasado, menciono a alguien, el ingeniero Guillermo Güemes, ujú, en la época en la que estaba Carlos Alberto en el exacto. Banco de México. Bueno, pues era una persona que había estado décadas operando mercados en Banamex, ¿no? Ujú. Operando mercados de futuros y mercado de dinero, etcétera. Era un verdadero conocedor de cómo funcionan los mercados y eso es muy importante porque a la hora de tomar las decisiones, eh, pues es una cuestión muy, muy importante el que se conozca cómo funcionan los mercados. Y sí criticaría que los últimos nombramientos, me parece que algunos de ellos no reúnen los requisitos de ley, pero tampoco reúnen estos requisitos de experiencia, tanto del lado monetario como del lado de los mercados financieros. A ver, tenemos ese pendiente, la gobernadora Rodríguez Ceja eh, Es del TEC de obtuvo Monterrey. en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y cuenta con estudios de maestría en el Colegio de México. Ya se recordado. Sí, no es Sí. para que tengamos esa pendiente, no es de la UNAM, sino es del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Y Monterrey. 45 años de edad también es importante, fíjate, es joven, y lo cual pues está muy bien, la primera mujer joven, y pues mira, ya también del TEC. Entonces ya ahí empiezas a tener distintos criterios, formaciones más que criterios, ¿no? Formaciones. ¿Y sabrá hacer mole? Mm, ¿Quién sabe? Difícil. Bueno, entonces, ¿qué otro punto de la economía mexicana ya que estamos en estas, Ernesto? Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo en la economía mexicana? Mira, por ejemplo, eh, de acuerdo a nuestro indicador, Iván, el pronóstico que tenemos del IGAE para octubre es de 5.3. Tenemos un pronóstico más alto con nuestro otro indicador que es más preliminar, que tiene menos datos, es de arriba de 6. Pero ya se moderó a este 5.3. Coincide con la expectativa que en el indicador oportuno de INEGI para la actividad económica dio también hace algunos días para la actividad económica de octubre, arriba de 5. Pero con ese indicador, si se da arriba del 5 en el primer mes del último trimestre, Sí. es probable que el trimestre en su conjunto ande por lo menos por ahí del 4.5, 4.7, si no es que llega hasta el 5, y que por lo tanto la economía mexicana pudiera crecer en todo el año
a una tasa del 3.1, muy por arriba de lo que el consenso de los analistas decíamos hace 6 meses, que era 1.8. Nos equivocamos todos, incluso Hacienda, que se veía como el más optimista con un 2.4, pues todos nos quedamos atrás de la realidad, ¿no? Volvemos a lo mismo, el pronóstico del comportamiento humano es realmente complejo. Bueno, pero para el año entrante las cosas no pintan bien. En la última encuesta que publicó eh, ayer el Citigroup Banamex entre analistas del sector privado, se computan cerca de 30 instituciones y empresas de análisis económico. ¿Qué es lo que dice esa encuesta? Dice que este año va a terminar en 2.9, anteriormente la encuesta anterior era 2.5, y que la inflación va a acabar en 8.30. La anterior encuesta decía que 8.40. Pero curiosamente, para el mes de noviembre ven 7.90 y tantos. O sea, que baje del 8.14 al 7.90 y tantos en noviembre, de octubre a noviembre, pero que después, al cierre del año, se vaya otra vez arriba del 8. Eso es lo que ve el consenso de los analistas en cuanto a inflación y en cuanto a actividad económica para el 2022. Para el 2023, ¿qué ve el consenso de los analistas? En cuanto a actividad económica, un crecimiento de desaceleración, ven 0.9% de crecimiento contra el 3, ¿no?, que se va a dar este año. Ajá. Y en inflación ven un 5.30. Es decir, que sí baja la inflación, pero no mucho, ¿no? Eso es lo que ve el consenso de los analistas. Carlos, Fíjate que ya ahora lo que veo es, mira, partiendo de esto, el crecimiento que estamos viendo ahorita en México, no sé si Ernesto pueda conseguir conmigo, es como estadístico, más que nada, ¿no? Porque es sorprendente que la economía ahorita esté creciendo tanto cuando ya empiezas a desmenuzar, pues posiblemente no lo sea. Lo que es importante es más bien hacia el año que entra, que estamos viendo. Bien están los indicadores que coincido con ellos del IBAM, de bursamétrica. Sí, es interesante ver que la perspectiva hacia el año que entra, pues sí es que vaya a haber una baja de inflación, pero digamos, en el caso de México va a ser menor porque todavía hay unas cuestiones persistentes que no necesariamente tienen que ver con el entorno de política monetaria. Lo hemos platicado aquí, la inseguridad, la falta de logística desarrollada, etcétera. Pero sí veo yo que hacia adelante pues el crecimiento en México pues estará acercándose a cero hacia el año que entra. En Estados Unidos podrá estar al 1,5, 2%, y una inflación a lo mejor en Estados Unidos ya cercana al 6%, en México el 7%. No sabemos qué con tanta velocidad. Lo decía Ernesto la vez pasada, que los ajustes monetarios que se dan en la Reserva Federal del Banco de México no se ven de inmediato, sino que se ven unos meses hacia adelante. Entonces ahorita tendríamos que ver qué va a pasar con los 4 incrementos de 75 puntos básicos, tanto en México como en Estados Unidos, más el que prevemos de 50 puntos básicos esta reunión de ambos países. Entonces, estos ajustes tendríamos que ver hacia unos meses adelante, no en enero, los tendríamos que ver hacia marzo, abril, cómo se van desenvolviendo, decantando en el resto de la economía, ¿no? Para ver si efectivamente la inflación está a la baja. bien, permítanos ir a una pausa y regresamos en el segmento de cierre de este programa de Economía de Frente. Bueno, para ir cerrando, ¿qué temas quieres poner sobre la mesa, Ernesto? Bueno, estábamos hablando de esto, de que la inflación, si se puede bajar mucho o no. Incluso en Estados Unidos también es difícil que pueda bajar la inflación de cierto nivel, ¿no? Aunque la inflación al productor subyacente ya está abajo del 6 en Estados Unidos, pues hay varios factores que hacen que la inflación no pueda bajar tan rápido. Uno de ellos es la guerra con Ucrania. La guerra con Ucrania hace que el precio del petróleo tenga un sobreprecio, ¿no? Aunque ha bajado recientemente,
y la OPEP volvió a reducir en 2 millones de barriles Arabia, ¿no? En 2 millones de barriles diarios su producción, ha bajado a 60 y tantos barriles de petróleo. Sí, pero pues en la zona del euro, pues están dependiendo tanto del gas como del crudo ruso para tener suficiente abastecimiento y pues esto hace que el precio sea alto. Otro de los factores es los granos. No se está produciendo con normalidad, no se sembró ni se está cosechando con normalidad en Ucrania. Pues todos son los granos básicos que se surten también a gran parte del mundo, igual los fertilizantes, ¿no? Y luego pues tienes también incertidumbre sobre si se pueden salir de la región por barco. Pues hay un acuerdo con Putin, pero pues, por cualquier cosita Putin interrumpe ese acuerdo para que permita a los barcos cargueros sacar los granos de Ucrania, ¿no? Entonces sigue habiendo ahí incertidumbre, entonces tienes ahí otro elemento. La cuestión de los salarios en Estados Unidos sigue muy apretado el mercado, entonces tienes varios factores que hacen que sea difícil que la inflación pueda bajar más allá del 5%, más abajo del 5%, todavía se ve difícil, que va a tardar muchos meses. Por lo tanto, pues solo con una recesión, es decir, con destrucción de demanda inducida, es como se pudiera realmente controlar esta circunstancia. En México tenemos otro factor que es que ya se fijó el precio, perdón, el salario mínimo en 20 pesos, porque los trabajadores querían No, 25, el la 25, cúpula, 20%. 20, perdón, 20% del salario mínimo se quedó de incremento para este. Los trabajadores querían que 25 y la cúpula del sector privado nos ofreció el 15 y ya llegó a ese 20. Bueno, pues ese 20, ya después de 4 o 5 años de incrementos En salvajes en el ese, salario mínimo que estaba rezagadísimo, en pero ese, en ese tenor, de 20, 15 y 20%. bueno, pues ahora sí ya está traslapando a los salarios contractuales, y entonces sí puede generar una presión inflacionaria importante del lado de costos también en México, ¿no? ¿Tú los ves? Eh, ¿Tú ves esas posibles presiones? Sí, totalmente, ¿eh? Definitivamente es tal cual. Ahora te voy a decir una de las cosas que a lo mejor vale la pena ahorita comentarlo. El alza de salarios mínimos en México, que se comentó mucho la semana pasada, pues 20%, etcétera. Y entonces suena muy interesante, suena muy bien, pero también dices, oye, pues es que si no estás de acuerdo, ¿cómo no estás de acuerdo que una persona gane 6,000 pesos? ¿Cómo es posible? ¿Cómo está la cosa? El problema es cuando estás incrementando mucho los salarios, como se ha hecho en esta administración, el salario mínimo en 3 recesiones que lleva el país en 4 años, por así decirlo, lo que estás generando es que estás apachurrando los salarios de arriba. Yo soy empresario y tengo, no sé, 100 trabajadores, 150 trabajadores. Me dices que subo el salario mínimo, entonces subo los de abajo, pero como no tengo dinero para sortear el incremento escalonado de todos los de arriba, todos los que tienen 2, 3, 4 salarios mínimos, a esos no se los subo. Es decir, no es como una tasa de interés de referencia, ¿no? Que sube la tasa Sí. de referencia y todas las demás se ajustan. Pues aquí yo como empresario, pues tengo 100 trabajadores, 20 con salario mínimo, me dices que se los incremente, les incremento a esos 20, pero a los que están arriba en 4 no tengo para pagarles ese incremento porque no estoy vendiendo más. Entonces, lo que haces es que se Achatas, compactan, compactas, exacto, exactamente. y bajas los de arriba. Y ahorita estaba yo revisando el día de ayer los salarios en México y estamos ya compactados entre 1 y 3 salarios mínimos. Entonces, lo que estás teniendo es que la masa laboral mayor del país no rebasa los 3 salarios mínimos, precisamente por cómo has incrementado el sí. salario de abajo, pues los estás compactando hacia arriba. Adicionalmente, pues los empresarios a partir del año entrante tienen que aportar un mayor porcentaje del salario a las cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro, es decir, para los Afores y para el Infonavit. Adicionalmente, pues les quitaste o restringiste mucho el outsourcing y entonces pues han tenido que contratar en su nómina a
a los empleados y pagar sus prestaciones. Pero resulta que en la ley impuesto a la renta, las prestaciones sociales no son deducibles al 100%, sino solo al 53%. Entonces, sí estás estrangulando de manera muy severa a los costos laborales para las empresas y por lo tanto, pues a estas empresas pues, no les va a quedar otra que repercutir los incrementos de costos, donde ya han ido absorbiendo en el pasado, con su reducción de su margen, los incrementos de costos, pues ya llega el momento en que ya no pueden más, y entonces tienen que subir sus precios, ¿no? A esto añádele cuestiones como la inseguridad, que sigue a todo lo que da, la corrupción, ¿no? La falta de respeto al Estado de Derecho, el incremento del costo del dinero, todo eso son factores que sí están haciendo, digamos, cierta retroalimentación de la inflación en nuestro país. Estuvimos, gracias a los subsidios amplios a la gasolina, por debajo de la inflación en Estados Unidos. Ahora estamos entrando a una fase donde vamos a tener de nueva cuenta, como es tradicional, una inflación más alta que en el resto del mundo, con consecuencias en la competitividad de nuestra economía. Carlos. Sí, coincido plenamente. No, para hacer todos los ajustes, sí es cierto que los salarios en México tienen un retraso ancestral. Hay que recordar que en el único sexenio donde realmente lograron recuperarse por arriba de la inflación fue el sexenio de Vicente Fox. De ahí en fuera, todos los demás sexenios, inclusive ya pues la inflación pues ya echó a perder todos los incrementos que se habían hecho en el sexenio. Tienes que subir los salarios, pero aparejado a que la economía crezca y aparejado a que la planta productiva pueda pagarlos. No se trata de la discusión de que el empresario tiene dinero, es el dueño del capital, que pague más, porque pues el empresario tiene que vender más, pagar más. Es que tampoco es así que como se piensa a la ligera, ¿no? Entonces sí tenemos ese problema hacia adelante, que los ajustes al salario, primero se los quemó la inflación. Y segundo, no han estado aparejados del consecuente crecimiento de la economía mexicana para que el empresario pueda, digamos, hacerles frente a estos incrementos, y todo lo que está pasando o va a pasar es lo que dice Ernesto. Vas a tener que subir los precios de lo que vendes, de lo que produces, pues para poder pagar lo que te están pidiendo ahora. Señores, se ha acabado el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta Economía de Frente. Agradezco a Carlos Alberto Martínez. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Encantado, hasta la próxima semana. Y también hasta la próxima semana, Ernesto Fárez Santoscoy, un nítido Ernesto Fárez Santoscoy. Muchas gracias, Ernesto. Gracias a ustedes. Que tengan una excelente semana a todos. Hasta la próxima semana aquí en Economía de Frente. Lo esperamos. Gracias.